Bueno, por aquí Paola Bendaño, soy la cofundadora de Impacto Líderes Latam. Yo los voy a acompañar. Nicole, bueno, tendrán el agrado de conocerla. Nico, preséntate por mientras. Hola a todos, soy Nicole Mora y como comentaba Paola, junto con ella somos las fundadoras de Impacto Líderes Latam. Estamos muy contentas, felices de que estén conectadas, expectantes de esta charla que vamos a tener. Así que ahí le damos el pase a Vane cuando sea el tiempo. Al final de la sesión me van a escuchar un poquito de qué se trata Impacto. Buenísimo, muchas gracias, chicas. Cualquier instancia es buena para el networking. Ahora que estamos en el Mundial, escuché una vez una ponente que decía, todo es cancha, que significa que cualquier instancia que uno tiene donde hay más gente puede sociabilizar, pero también aprovechar de dejar ahí sus redes y hacer networking. Entonces le doy el pase a Vane para que podamos comenzar esta valiosa actividad. Hola, hola, buenos días a todos. Bueno, es una alegría tenerlos acá con nosotras. Y bueno, es un gusto tenerlos con nosotros aquí en esta presentación el día de hoy. Poder contar con todos ustedes. Vamos a estar alrededor de 1 hora y media aquí reunidos. Tenemos un excelente panel, un excelente grupo que nos va a entregar herramientas muy valiosas desde el punto de vista de la influencia, ¿no? Cuando pensamos que la influencia solamente depende del carisma, de hablar bien o de tener una gran historia, que es lo que normalmente creemos, hoy queremos proponerles una idea distinta, que igual va a ser muy de interés para ustedes y que lo van a poder aplicar en el día a día, pero vista desde todo el punto de vista que tienen ellos acá con toda su experiencia que nos van a ayudar. Quisiera hacerles a ustedes que están en el público una pregunta. Es una pregunta que dice, que quisiera plantear como desde el punto de vista de cuántos de ustedes creen que tienen una historia que vale la pena contar. Todos tenemos historias, pero ¿cuántos creemos que de verdad esta historia mía vale la pena contarla? Levanten la mano si alguno cree que es así. Ahora les doy una segunda pregunta. ¿Cuántos creen que esa historia podría cambiar la vida de otra persona? Mira qué interesante. Es interesante porque normalmente cuando hago esta pregunta muchas personas levantan la mano porque saben que tienen una historia que puede ser valiosa, y otros a veces no saben que su historia puede transformar la vida de más personas. Y eso dice mucho de cómo nos vemos a nosotros mismos. Así que allí, si de pronto levantaron la mano en una y en otra, y les dejo como esa reflexión un poquito instalada para que puedan saber realmente cómo se están viendo ustedes mismos. Así que la mayoría creemos que tenemos experiencias, pero pocos creemos que esas experiencias tengan ese poder de generar impacto. Y sin embargo, cuando miramos la historia de otras personas que nos han inspirado mucho, rara vez recordamos como un checklist de consejos. Pero lo que sí recordamos son las conversaciones, las decisiones, los momentos y las historias. Y allí entonces aparece una pregunta que personalmente creo que muchos de nosotros podemos habernos planteado en alguna ocasión. Y es esta, ¿de qué hace que una persona convierta su historia en una influencia capaz de transformar a otros? ¿Se lo han preguntado? Se nos pueden venir muchas cosas a la cabeza, ¿verdad? Pero la idea hoy no es responder esa pregunta desde la teoría, sino responderla desde la experiencia. Y entonces para eso invitamos a 3 personas. Una persona que nos va a dar este punto de vista desde el emprendimiento, las redes y el mentoring. Otra persona que nos va a dar este punto de vista desde la cultura, la lectura y las conversaciones que movilizan comunidades. Y otra desde el liderazgo organizacional, desarrollando equipos y formando líderes durante más de 2 décadas. Así que mi invitación es que no los escuchen buscando frases bonitas para anotar, sino que los escuchen buscando patrones, todo lo que ellos hacen que ustedes podrían modelar en su vida,
y que se puedan preguntar qué tienen en común estas personas que hacen que su historia haya sido influyente y que además haya podido transformar la vida de otros. Así que al final de esta conversación van a descubrir que la influencia no comienza cuando alguien toma un micrófono, sino mucho antes, en el momento en que la persona empieza a sostener esa historia. Porque una historia por sí sola nunca transforma a nadie. Lo que transforma es esa persona que se convirtió gracias a esa historia. Y así que viene siendo también como un efecto bola de nieve. Y a eso, justamente desde ahí, quiero dar inicio a esta conversación. Así que en una primera instancia, quiero invitar a Angélica Mowat. Angélica es una experta en redes de contacto y también ha sido coautora de libros, tiene comunidades, es CEO de Red 7, que es donde están produciendo mentes expertas. Y ahí entonces quiero darte la bienvenida, Ángel. Bueno, aquí estamos y de verdad, Ángel, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Y bueno, ahí leí una parte muy reducida de tu trayectoria, pero me gustaría que quienes están acá acompañándonos también pudieran conocerte un poco más. Así que si tuvieras que decirnos en tus propias palabras quién es Angélica y qué es lo que más disfrutas del trabajo que haces, ¿qué dirías? A ver, bueno, solo tomando esas 3 postales, yo te diría que lo que más disfruto es de compartir con otras personas. Y eso lo supe de siempre, antes de entrar a estudiar. Incluso yo sabía que quería trabajar con personas, no tenía claro cuál era la traducción de esa carrera. Uno a los 17 años, cuando sale del colegio, eventualmente no tiene tan claro qué es esa formación. Y, ¿sabes qué? Me voy a conectar desde el celular porque me pone nerviosa quedarme fuera, Vale. Dame medio segundo. No te preocupes. No me vas a ver, pero los demás me van a ver. Igual yo te doy ahí un momentito mientras lo haces. Dale. Hay personas que están esperando. Lo voy a ir admitiendo. Aprovecho de mostrarles el libro de Angélica, uno de los libros que ha escrito Angélica Mowat, El poder de las redes. Ahí es muy bueno, yo lo leí, así que lo recomiendo. Ahí lo estoy mostrando. Genial. Van 3 libros y los ha ido lanzando año a año con su socia cofundadora de Brew. Me encanta. Gracias, Vane. Aquí estoy con la cámara prendida en la otra conexión, en esta no. Bueno, les decía que en esas 3 postales, que de alguna forma podrían reflejar lo que soy, quién es la Angélica de hoy, pero la Angélica de los 17 años sabía que quería trabajar con personas. Y en ese sentido, terminé estudiando una carrera que me llevó a desarrollarme durante 23 años en recursos humanos. Básicamente, ¿para qué? Para poder comunicarme, contactarme, ser parte de los procesos de vida de las personas. Pero esa Angélica que entró a estudiar, primero entró a trabajar. O sea, yo a los 18, 17 salí del colegio, cumplí 18, entré preuniversitario, identificando cuál era esa carrera que quería cursar, y terminé en administración pública, pero en paralelo empecé a trabajar en un cine. Estoy hablando de los 90. Yo soy formada en los 90 y me di cuenta que trabajar realmente era lo que me gustaba, poder tener este espacio de cara al cliente, de cara a las personas, de cara al servicio. Y eso fue lo que de alguna forma forja a la Angélica que ustedes ven ahí en esas postales, que son 3 de los proyectos que hoy día me tienen muy contenta. O sea, el primero, a mano izquierda, es el podcast que parte este lunes. Voy a dejar después también en los comentarios el enlace para que se suscriban. Se llama La Cocina de los Libros y habla de todo el mundo editorial, que es un mundo al que vengo conociendo desde hace 6 años como clienta, y tal como mencionó ahí recién, nuestro libro, el primer libro, 1 de 3, o sea, primero fui clienta, después presenté autoras
y luego me convertí también en una escritora. Al centro está Mi Vida con Briu, donde además de tener una organización que presta servicios a las personas, tú hablaste de que yo iba a conversar desde el emprendimiento. Ese es mi primer desafío luego de 23 años de haber trabajado, de haberme desarrollado profesionalmente en el mundo corporativo. Decidí renunciar y emprender, y ahí podemos ver una parte de la comunidad que se ha formado gracias a este emprendimiento. Y por último, una postal de uno de los eventos que hemos desarrollado a través de la productora, que es la avenida de Marian Rojas Estapé, en enero de este año. Mi función ahí, además de hacer que las cosas pasen, es tener ese equipo maravilloso de anfitrionas que reciben a las personas que quieren inspirarse con el speaker que está en el escenario. Y por último, y no menos importante, soy mamá. Soy mamá de... Hoy voy a decir de un hombre ya, en verdad. Como que siempre decía primero un niño, después un adolescente, pero de un hombre de 22 años. Así que... Se creció. Sí. Y una feliz mamá 24/7. Hace 2 días confirmé que realmente, cuando digo 24/7, no es de eslogan, es muy cierto. Eso, Vane, Qué bonito. yo creo que como presentación, creo que está. Genial, qué bonito, porque, bueno, en esta trayectoria, ahí escuchándote, mencionas varias palabras que van muy ligadas a la pregunta que te quiero hacer en una primera instancia. Hablas del compartir, que todos estos proyectos empiezan a salir desde muy temprana edad, cuando eras casi adolescente o pasando la adolescencia, y hablas mucho de todo lo que te generaba el compartir, que te gustaba estar de cara al servicio, hacer que las cosas pasen. Y quisiera tomar un poco de esas palabras y hacerte una pregunta para abrir esta conversación ya. ¿Qué descubriste que tienen en común las personas que dejan huella, inspiran confianza y movilizan a otros? Porque claro, en tu papel de compartir, estar de cara al servicio, estar inmiscuida con tantas personas, ¿qué historias hay detrás de todas ellas que empiezan a dejar huella, inspirar confianza y movilizar a otros? Yo creo que ahí hay una gran respuesta, no creo, estoy convencida. La primera es que la gran quizás respuesta paraguas, es que estas personas que dejan huellas son personas que toman acción. No importa en qué minuto de su vida, porque hay historias de personas que desde muy chicas, desde la fortuna o desde los talentos, desde la bendición, hicieron cosas grandes, y otras que desde la resiliencia a cualquier edad de su vida decidieron hacer algo. Por eso hablo de tomar acción, pero a la vez son capaces de contar en primera persona esto que vivieron, hicieron, lograron, de forma tal que permite que otras personas se inspiren. Quizás no lo hacen con la intención de que otras personas se inspiren, pero tú también hablaste no solo del emprendimiento en algún minuto, Vane, sino que hablaste de la mentoría. Y cuando alguien está mentoreando y trae como ejemplo lo que pasó, lo que hizo, lo que transitó otra persona para lograr los objetivos, te está mostrando a alguien que es capaz de inspirar, alguien que es capaz de dejar un ejemplo. Y eso yo lo atribuyo a tomar acción. Y podría hablar de mí misma, pero tengo al menos 2 ejemplos que contarles como para hacer más gráfico lo que te digo. ¿Ya? Esto de tomar acción, de tomar el manubrio, de poder hacerse cargo, entre comillas, se lo he escuchado no solamente a speaker inspiradores, sino que también a influencers de repente. Me acuerdo haber escuchado a Caro Molina, no sé si la siguen, ella es una influencer chilena. De finanzas, ¿no? Es psicóloga, claro, ella tiene hoy día un perfil que acompaña desde la educación financiera, pero desde el mundo de la psicología.
Y ella habla mucho esto de hacerse cargo de tu vida, de tomar el manubrio, de no dejar que la loca de la azotea se haga cargo de lo que estás haciendo, sino que tú lo hagas. Entonces, en ese sentido, quienes toman acción, y te puedo hablar, claro, yo te podría hablar que en mi caso, lo primero es que yo desde chica, bien intuitivamente te diría, no es algo que yo decidiera. Yo migré con mis papás, yo soy chilena, a los 6 años me fui de Chile y estuve en 5 colegios porque nos fuimos cambiando y cada vez que yo llegué a un colegio nuevo era la nueva. Y si yo no hubiese tomado acción para presentarme, para involucrarme, la verdad es que lo habría pasado mal, pero yo no me daba cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasó en mi vida? Que yo me acostumbré a tomar la iniciativa, a ser parte, a acercarme, incluso a recibir a quienes llegaban después que llegara yo, aunque yo no fuera la anfitriona en esos lugares o la local, aunque no jugara de local. Y eso me fue acompañando en las distintas etapas de mi vida. ¿Qué pasó cuando decidimos crear Brew con Ángela, que es mi socia, cofundadora y además es coautora con los libros? Nos dimos cuenta que las historias que iban contando las distintas autoras cuando invitábamos a estas escritoras eran historias cada una marcada por un espacio o de resiliencia o de empoderamiento, pero que cada una mostraba que esas personas tomaron acción. Y mi misma socia, cuando sale del colegio, estudia secretariado, empieza a buscar acciones, empieza a buscar trabajo. Su primer trabajo, siendo ella una cabra chica, lo logra porque le lleva su currículum al que en ese minuto era un inversionista que se iba a asociar con Líder, que en esa época no era Walmart, sino que era la cadena anterior, eran los fundadores de Líder. Y después de eso hizo una carrera exitosa de 27 años en esa compañía. O te estoy hablando de 2 cabras chicas que trabajamos desde chicas por distintas razones, pero que logramos carreras profesionales importantes porque fuimos tomando acción, atreviéndonos, convocando. Ahora, Eso te iba a siempre... preguntar, Ángel. Sí. Por ejemplo, y me voy a devolver aquí a tus fotos. Dale. Tú dices tomar acción, convocando, atreviéndote, ¿cierto? Quisiera que me dijeras, porque a veces, digamos que hay cosas que sabemos que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que tomar acción, pero a veces se vuelve como un tema abstracto y entonces puede que alguien diga, pero ¿cómo tomo acción? Entonces hay personas que, por ejemplo, se quedan pegadas estudiando, a veces tomas algunas acciones que no te dejan avanzar mucho, pero a veces tomas algunas acciones que te permiten avanzar. Si tú, por ejemplo, en esta primera foto de tu nuevo proyecto del podcast, ¿qué le puedes dejar a las personas aquí con este proyecto? ¿De qué forma así ya muy concreta para que también vayamos pasando con el siguiente panelista? ¿De qué forma concreta tomaste acción en este proyecto de podcast? Ya, mira, es un buen ejemplo porque yo creo que tienes que creer en lo que vas a hacer. Ese proyecto partió el año pasado, yo te diría que en agosto, cuando definimos con Daniela Quiñones, que está a mi lado y ella es la editora de Urano. Ella se suma a mi sueño de tener un curso que pudiese, el curso se llama, y existe ya, Escribe tu primer libro. Cuando ella se suma a este proyecto, dentro de las acciones estaba la idea del podcast. Yo siento que no era el minuto, no tenía la energía puesta ahí y quizás no le creí tanto al proyecto. Entonces, lo primero es, además, saber qué es lo que quieres. Hablamos mucho, las dos, sobre lo importante del autoconocimiento, pero tú tienes que estar convencida, primero que nadie, no otra persona, tú, de lo que vas a hacer. Y una vez que estás convencida, moverte. Si yo te cuento que este podcast salió en 2 semanas, es literal, y ocurre porque en un minuto fue, ok, estas son las cotizaciones, se pensó y se hizo.
pero es porque de verdad ya estaba la decisión en ese minuto, porque si no crees en lo que vas a hacer, no ocurre. Entonces, lo primero es confiar y tener la convicción de que esto que haces es, hay una frase que me encanta que es para tu mayor bien y también que contribuye, porque si estás haciendo algo que no le va a contribuir a nadie, estás gastando el tiempo. Genial. Entonces, esta es la forma de dejar huella, inspirar confianza y movilizar a otros. Me encanta. Gracias, Ángel. Entonces, nos queda esta idea muy valiosa de tomar acción y allí también creer en lo que hacemos. Eso nos ayuda a ir tomando esa acción. Así que muchas gracias, Ángel, porque allí nos muestras también que conectar con otras personas es también parte de ese tomar acción, que inspirar a otros tampoco garantiza que esa acción permanezca o esa inspiración. Y ahí hay otra pregunta que me gustaría plantear, pero quisiera darle la entrada ahora y la Vani, bienvenida. si me dejas solo cerrar lo anterior, Claro, claro. solo quisiera compartirles que este tomar acción, después de todo lo que les dije, no es en solitario. Uno no toma esa acción a solas, porque en los proyectos que tú mostraste, esos proyectos crecieron de una idea que solo tuvo vida gracias a que alguien más creyó, alguien más compartió o alguien más se sumó. Incluso en Red 7, que es el único espacio donde realmente soy la fundadora y dueña, en el fondo, yo no hago nada sin mi equipo y es un equipo grande que me acompaña. Eso es lo que te quería comentar solo para cerrar. Claro, y ahí con Red 7, mira, está todo tu equipo, con Briu, igualmente acompañada, y aquí también con el podcast, que me imagino que hay más personas que también te ayudaron para que no fueran solitarios, ¿no? Ajá, sí, eso. Ya, genial. Esa fue la cereza del pastel. Gracias, Ángel. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Gonzalo, si estás por ahí. Quisiera Hola. darte la Oye, bienvenida. ¿Cómo estás? muy bien. Oye, una consulta. ¿Ustedes ven mi video? Sí, yo te veo. Ya, perfecto. ¿Y ustedes están con la cámara prendida? Es que no sé si tengo un tema de conexión, pero yo solo las estoy escuchando. Yo estoy con la cámara prendida y veo a algunas personas, sí. Pero te no vemos, las te estoy viendo, escuchamos pero lo súper bien. importante es que me vean. Sí, perfecto. Así que muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Gonzalo es una persona que se mueve dentro de la cultura con comunidades de lectura, conversaciones, experiencias lectoras. Es fundador y cofundador fundador de Books Up y cofundador de Matchbook, que ya nos contarás un poco acerca de ello. Y también eres speaker TEDx. Tienes una charla que es lectura activa en la era de la distracción. Entonces, ahí uno escucha tu trayectoria y aparecen palabras como libros, comunidades, cultura, conversaciones, y ahí me genera también curiosidad, ¿cómo llegas a dedicarte a conectar personas a través de la lectura? Porque no es como precisamente el camino profesional más común. Así que, ¿cómo lo haces? Gracias, Vanessa, y a todo el equipo por la invitación. Es un honor poder compartir estas historias y estas reflexiones. Primero voy a complementar un poco la presentación porque hay hartas cosas que se tienen que explicar primero antes de hablar de las historias y las conversaciones, porque quizás dentro de las personas que habemos aquí, yo podría figurar un poco como más outsider, ¿no? Porque yo vengo de las humanidades propiamente tal. Yo de formación académica soy historiador. Hice una licenciatura y después un grado de magíster en Historia de la Cultura. Entonces yo de base partí desde un mundo quizás más lejano a lo que es el emprendimiento, ¿cierto? El mundo privado. Entonces hubo como un pivoteo en esa historia muy interesante y que creo que igual puede ser inspirador para otras personas. En primer lugar, yo siempre me voy a definir como un eterno aprendiz. Estoy constantemente aprendiendo, es una de las cosas que más me apasiona.
Y por ahí también las historias y conocer a otras personas también me apasiona tanto, porque uno siempre está aprendiendo de los demás. Yo soy originario de Viña del Mar. Estuve mis 12 años, a diferencia de Angélica, que ella iba como de un lugar a otro, yo estuve los 12 años de mi educación escolar en el mismo colegio, un colegio de hombres, un colegio jesuita. Entonces tuve una educación que yo encuentro muy privilegiada, estoy muy agradecido de la educación que mis padres pudieron otorgarme, y que estaba muy vinculada con una vocación de servicio, siempre, desde la perspectiva jesuita. Entonces, desde muy pequeño, gracias a que mis padres también son profesores y provengo de un entorno familiar ligado a la cultura, tuve esa conexión con la lectura, con los libros, con las conversaciones profundas, hasta la madrugada, ¿cierto? Filosofando sobre la vida, la muerte. ¿Me escuchan? Ahí se te fue. Quedamos filosofando Ah, ya, sí. sobre la vida y la muerte. Cualquier cosa, si llegas a ver una interrupción en la conexión, me hacen alguna seña, por favor. Ok. Entonces, claro, filosofando, y claro, yo siempre muy ligado al ámbito de la cultura, cuando salí del colegio también sin saber realmente qué es lo que quería estudiar, porque lo único que sabía era que no tenía la madurez suficiente para tomar una decisión informada. Entonces, conversé profundamente con personas a quien admiraba, con mis padres, y ellos me dieron una perspectiva que fue muy interesante y un alivio. Mi padre me dijo en concreto, mira, estudia en humanidades, el pregrado no te define, así que estudia algo que para ti sea significativo. Yo revisé las carreras y la que más me gustó fue historia por la amplitud del conocimiento que se ofrecía en la malla. Entonces, desde ahí yo, antes de entrar a la carrera, me tomé un año sabático, trabajé, viajé, tuve hartas experiencias vitales y luego en la carrera tuve un buen desempeño académico, me gustó mucho lo que estaba haciendo y descubrí rápidamente que tenía una facilidad para la enseñanza, ¿cierto? Esto de venir de padres profesores me había ayudado un poco a conversar y difundir el conocimiento y hacer grupos de estudio, etcétera. Eso se fue desarrollando hasta que le empecé a perder el interés a la academia, porque me di cuenta de que yo no estaba diseñado para el mundo de la articulocracia, como yo lo llamo, ¿no? El escribir papers, investigaciones todo el tiempo, no era algo que a mí me llamaba. Yo disfrutaba muchísimo más con los grupos de estudio, con conversar, con quedarnos leyendo libros hasta tarde. Entonces fue hacia la finalización de mi licenciatura y el inicio de mi periodo de magíster en historia que con algunos amigos iniciamos la iniciativa Matchbook, que son clubes de lectura. Hoy en día son clubes de lectura porque en ese entonces nosotros queríamos hacer una marketplace de libros usados. De hecho, empezamos como una startup, imagínate, y nos adjudicamos un semilla inicia de Corfo, que, claro, lo hicimos para validar un primer piloto que fracasó rotundamente y ese fue nuestro primer fracaso completo. Éramos recién salidos de la universidad, nadie tenía un perfil técnico realmente, teníamos una idea muy bonita, pero poca validación. Entonces, el haber creado una comunidad y un Instagram en torno a los libros fue lo que nos fue guiando desde esta solución, entre comillas, de la marketplace hacia lo que realmente la comunidad quería, que eran las conversaciones y los clubes de lectura. Piensa que esto pasó el 2020. Estábamos todavía en modo pandemia, todavía estábamos con esta urgencia de querer conectar con otras personas de manera presencial, y habían muchos clubes de lectura en ese entonces que eran online. Pero nosotros fuimos, no te voy a decir de los primeros, pero sí fuimos de los valientes quizá en tirarnos nuevamente hacia lo presencial. Entonces ahí se generó una fuerza que es distinta y la fuimos desarrollando hasta llegar a lo que hemos hecho ahora también con BookSap, que es el club de lectura de desarrollo personal, emprendimiento, de desarrollo profesional, y eso me ha llevado después a poder compartir esta experiencia en escenarios tan distintos como en TEDx, con esta charla sobre lectura activa, en la cual yo propongo una metodología de lectura activa, como también en algo que me toca profundamente en la vocación de servicio, como es la cárcel, en donde yo también he podido hacer este tipo de charlas a población penitenciaria, que es parte de la población que más lo necesita y que muchas veces es la más negada.
Es esta foto que tenemos acá, ¿cierto? Acá estás Así es, con tu equipo de TEDx, así aquí es. con el trabajo que haces en las cárceles y aquí en la segunda es uno de tus clubes de Books. lectura. Así es. Qué bonita toda la experiencia que nos cuentas, Gonzalo. Y, y a partir de toda esa experiencia, para seguir hilando todo lo bonito que nos estás diciendo, me gustaría plantearte esta pregunta. ¿Qué hace que una historia se convierta en una conversación que realmente transforme? Tú nos hablas ahí de que, claro, siempre le diste la prioridad a los grupos de estudios, a conversar, a leer hasta tarde, te diste cuenta que esas eran las cosas que te gustaban y que también habías aprendido que de todas las conversaciones igual salía la importancia de tomar decisiones informadas. Así que, ¿qué hace que esas historias se conviertan en, eh, en conversaciones que realmente transformen? Sí, que es bonito lo que tú rescataste también, ¿ah? Esto de quedarse leyendo hasta tarde y también compartirlo, porque yo siempre he sentido esto como una respiración, una contracción y una expansión. Entonces, el mundo de la historia es muy lindo porque tú estás muy contraído leyendo en solitario, pero luego hay una expansión que se da en la educación. Entonces uno aprende y después comparte, aprende y comparte. Y esta pregunta para mí me toca muy profundo porque utiliza una palabra que para mí tiene un significado muy profundo, como es la historia, ¿no? Tú me preguntas por la historia y luego me preguntas también por conversación y por la transformación. Entonces esto a mí me toca muy profundo por mi formación académica y por eso quisiera antes de responder como con una fórmula, que no tengo ninguna realmente, pero sí delimitando algunos de los conceptos que componen esta pregunta. En primer lugar, me gustaría decir que cuando me refiero a historia, me estoy refiriendo, y creo que todos nos referimos en este contexto, a un relato, ¿no? A una narración que Exacto. emerge desde una interpretación personal y subjetiva de hechos que están documentados y en la memoria, porque la historia está en los documentos, en los papeles, en las fotos, y también está en lo que recordamos, que están pasadas por nuestras emociones. Entonces, a eso me refiero con historia. Y eso nos lleva a que toda historia es una interpretación y por lo tanto pasa por un filtro y es expuesta desde una perspectiva. Quiero quedarme con esos dos conceptos, ¿cierto? De la historia, que es como una interpretación, que pasa por un filtro y por una perspectiva. Esto va a ser importante después. El filtro, en pocas palabras, es ¿no? De los hechos y de los recuerdos para construir nuestro relato. Es elegir con pinzas lo que vamos a decir y lo que no vamos a decir. La perspectiva es desde dónde lo contamos, desde qué posición y con qué propósito, con qué objetivo. Ahora, en el caso que nos convoca hoy en día a todos nosotros, el tema que nos convoca es la perspectiva principalmente autobiográfica, es decir, contar nuestra historia, una historia egocéntrica, y no lo digo en un sentido peyorativo, sino en un sentido descriptivo, es una historia centrada en el ego, con el propósito de influir, ¿no? De inspirar, de impactar y de transformar en las otras personas. Voy a utilizar el concepto egocéntrico en una perspectiva positiva. Y en segundo lugar, teniendo esa idea de historia, tenemos la conversación, que yo creo que ahí es donde nosotros muchas veces nos quedamos cojos. La conversación, ¿qué es? Aquí yo me apoyo de un autor fascinante que leímos en un club de lectura de BookSap que se llama Mariano Sigman. No sé si por ahí alguien lo conoce, si me tira un dedito para arriba, que escribió un fascinante libro del 2022 que se llama El poder de las palabras. Mariano Sigman es un neurocientífico argentino y en ese libro define lo que él llama el arte de conversar. La define como la herramienta más simple y más poderosa para poder transformar nuestra vida mental y nuestra vida emocional. Es una fábrica de ideas que se da en ese intercambio de historias, ¿no? Que son nuestras perspectivas, nuestros filtros. Esto nos permite editar nuestras memorias a través de la resignificación de las emociones y un sinfín de herramientas que permite que nosotros podamos prosperar en comunidad, pero también en solitario, porque también se puede conversar con uno mismo. Entonces, salir del piloto automático del juicio, de las emociones, es uno de los objetivos que nosotros queremos lograr con la conversación. Pero eso muchas veces es difícil porque en ocasiones cuando hablamos de estos temas estamos muy centrados en cómo construimos la historia que queremos contar.
y no necesariamente cómo la vamos a transmitir. Entonces, luego nos queda la última parte, que es la transformación, ¿no? Hay una frase cuyo origen no recuerdo en este momento, pero que dice, me quedó muy engranado en la mente, y que dice, es mucho más fácil actuar hacia una nueva forma de pensar que pensar hacia una nueva forma de actuar. Entonces me voy a tomar también, porque creo que el patrón con Angélica está muy claro. Vamos a hablar de la acción. Eso te iba a decir, ahí haces mucho match con lo que estaba conversando Angélica. ¿Será que la puedes volver a repetir la frase para que la tengamos como más anclada? Sí, claro. Es más fácil actuar hacia una nueva forma de pensar que pensar hacia una nueva forma de actuar. Esta última parte, el pensar hacia una forma nueva de actuar, nos lleva al parálisis por análisis, ¿no? Estamos pensando y todo el tiempo, o leyendo y estudiando todo el tiempo, pensando de que alguna vez eso nos va a llevar a algo, siendo que realmente lo que define es la acción. Y muchas veces la acción es lo que nos cambia nuestra mentalidad. Entonces, si nosotros queremos lograr una transformación, sea cual sea, por mínima o máxima, esa conversación tiene que estar orientada a la acción. Tiene que estar orientada a que tú, como interlocutor de la otra persona, proponga una nueva manera de hacer las cosas, o que tú, escuchando a la otra persona en esa reciprocidad, descubras una nueva manera en que tú puedes actuar. Como lo considero, pensando en los conceptos que propuse anteriormente, principalmente de dos maneras. Una, evaluando el filtro de tu historia, o evaluando la perspectiva de tu historia. Y una manera muy bonita de hacerlo, que se practica mucho en los clubes de lectura, es rebotando las historias, ¿cierto? Espejeándolas, pero devolviéndolas con otra perspectiva. Y algo que ha hecho que una historia que me cuentan se convierta en una conversación que realmente transforme, en muchas ocasiones para mí ha significado escuchar atentamente la historia de la otra persona, pasarla por mi propio filtro y devolvérsela a esa misma persona, su propia historia con mi perspectiva. Y eso le da una amplitud de perspectivas a la otra persona que la puede invitar a accionar de manera distinta, a pensar sobre sí misma de manera distinta. Y eso se da a través de una conversación profunda. Sabes que eso que mencionas en programación neurolingüística se llama hacer una resignificación. Así es. ¿A eso te refieres entonces? ¿Resignificar completamente una historia? No sé, Mira, tal vez hay muchas cuando maneras de... algo pasa que no te gusta y la otra persona te da una perspectiva diferente para que lo veas con otros ojos. Así es, hay muchos conceptos que se refieren a este fenómeno. Nosotros acá en español, a veces, o más bien en Chile, tenemos cierta preferencia por los anglicismos, ¿no? Entonces, a veces hablamos de networking, cuando en realidad queremos referirnos a redes de contacto. O en este caso, hablamos de rapport, ¿cierto? Existe el concepto de rapport, que en realidad es generar una conexión genuina con la otra persona, pero por alguna razón tenemos una preferencia por hablar en otro idioma. En el caso de que tú dices, Vanessa, también en programación neurolingüística me gusta mucho ese el concepto de la resignificación. Mariano Sigman también habla de eso en El poder de las palabras. Entonces, eso se genera a través de una conversación profunda que no es fácil de configurar. Una de las cosas que a mí me pasó profundamente cuando hice este pivoteo desde la academia hacia el mundo del emprendimiento, fue muy chocante para mí entrar a las experiencias tradicionales de networking o de redes de contacto. Porque yo como novato, era muy joven, yo tenía apenas 20 y tantos años, ir a estos encuentros y con mucho entusiasmo querer conocer personas y yo darme cuenta que en la conversación estas personas tenían un ojo puesto en mí y el otro ojo puesto en la siguiente persona con la que querían conversar. Y su atención estaba dividida y realmente no les interesaba lo que yo les estaba diciendo. Eso no era una conversación realmente. Y me hizo sentir muy mal en algún momento. Yo, como era chico, era más inseguro, entonces pensaba que yo era el problema, que yo no era lo suficientemente interesante, que mi historia no valía la pena, que síndrome de impostor, pero a tope. ¿Qué estoy haciendo yo aquí si yo debería estar en la academia? Quería volver a mi zona de confort. Pero con el tiempo fui desarrollando ese músculo de la conversación y me di cuenta que lo principal, independiente de tu background, es qué tan bueno eres tú para escuchar
y resignificar las historias de los demás. Muchas veces las Entonces, personas contamos nuestras historias, con esto termino, contamos nuestras historias desde un lugar inconsciente y son otras personas las que nos ayudan a llevarlas a la conciencia. Como dijo el psicoanalista famoso Carl Jung, mientras no lleves lo lo amo. inconsciente a lo consciente, lo inconsciente guiará tu vida y tú lo llamarás destino. Sí. Oye, bueno, podríamos hablar un montón de tiempo acá de todos estos temas, incluso de Jung. Y así como para Angélica la cereza del pastel fue también que no podía llevar a cabo todas estas cosas sola. Y de ella voy a tratar de hilar un poquito para que vamos llevando como una secuencia. Ella nos hablaba mucho de, bueno, lo vi de esta forma que para empezar a generar impacto, creyendo como que viendo el impacto desde un punto de vista como si fuera un camino, que lo imagináramos en este momento, Ángel nos habló mucho de cómo puede empezar a crecer esa influencia que genera impacto. Nos habló de tomar la resiliencia, nos habló de creer en nuestros proyectos, creer en nosotros mismos y también el hecho de empezar a tomar acción y que esa acción no se tome en solitario. Y tú nos hablas mucho de lo importante que es, y esto lo tomo como si fueran estas cerezas del pastel, lo que nos lleva a llevar esa influencia para que transforme la vida de otros y es también empezar a través de las conversaciones, del escuchar, poder empezar a resignificar. Porque claro, cuando alguien tiene una historia que tal vez no la considera valiosa y tú resignificas esa historia, puedes empezar a transformar la vida de esa persona. ¿Es así? Ya, ya. Así es Me en encanta. concreto y solamente este es Sí, el cherry on top. Es sí. que creo que la experiencia más significativa que he tenido sobre esto ha sido precisamente en la cárcel, con la población penitenciaria. Ahí es donde más se necesita esa resignificación, porque la historia que ellos se cuentan a sí mismos, la mayoría de las veces es autodestructiva. Y es muy notable en ellos, pero también es importante hacer el ejercicio cuando caemos nosotros en esos mismos patrones. Es una experiencia fascinante y se las recomiendo a todos, realmente. Qué lindo, De dar una lindo charla o de porque acercarse a ese tipo de poblaciones vulnerables sería genial. allí también, bueno, este trabajo es muy lindo, Gonzalo. Bueno, no solamente es como, digamos, la visión social de tu trabajo, ¿no? Ir a las cárceles y hace también mucho, va muy alineada con el trabajo que hoy en día hacemos en Impacto Líderes Latam porque queremos justamente evitar que estos niños vayan a las cárceles o que estos niños en un futuro lejano se sientan insuficientes, que no actúen, que no sepan cómo resignificar. Y ese es el trabajo en el que vamos enfocados en niños y adolescentes. Así que bueno, te agradezco mucho por también estar tan alineados con este propósito que tenemos en Impacto y te agradezco mucho esta intervención, Gonzalo. Ya nos volvemos a ver en un ratito más. Gracias. Y bueno, ya allí hilando un poco todas las cosas y llevando esta conversación a un nivel diferente para hablar de otro tema, me gustaría darle la bienvenida a Yesid Correa. Yesid es una persona, y estás por ahí, Yesid, te Hola, voy hola. saludando. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien por acá. ¿Ustedes? Genial, muy bien también, encantadas de que nos estés por acá acompañando en este espacio nutritivo. Y bueno, Jessie está aquí porque queremos, como les decía, Angélica nos ha hablado desde este punto de vista en que empieza a fortalecerse y a crecer todo lo que es la influencia, que después va a generar impacto. Con Gonzalo vamos en una segunda etapa donde empezamos ya a transformar vidas a través de lo que es la perspectiva, la resignificación, el aprender a escuchar. Y Jessie, tú que vienes de un mundo corporativo, más de 20 años de experiencia en liderazgo y además eres mentor y autor de finanzas y trading, vienes de este mundo donde muchas veces pensamos
que lo importante son solo los procesos y resultados. Yo creo que uno escucha como operaciones, logística, y uno habla como de un mundo totalmente estructurado en procesos y resultados y que a veces se olvidan un poco de las personas, ¿no? Pero quienes te conocen hablan mucho más de las personas que has desarrollado que de los procesos que has liderado. Y quisiera preguntarte, antes de irnos con la pregunta más macro, y es, ¿en qué momento tú descubres que liderar personas es más importante que simplemente gestionar resultados? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Creo que he ido tomando, yo le llamo siempre pepitas de oro a lo que van dejando las otras personas con sus aportes, y creo que Angélica y Gonzalo me hicieron clic con muchas cosas que fueron diciendo, perdón, pero al final, a tu pregunta, eh, yo soy de los que siempre dice que hay una pregunta muy común en el aire, y es el líder nace o se hace. Yo creo que todo parte también desde el hogar, ¿no? La forma como crías a tu hijo, como fuiste criado, que en cierto modo te dan ciertas habilidades duras, pero en el camino las blandas son las que te dan ese background para poder tener ese liderazgo y no llevarlo, como tú dices, como le decía Gonzalo, un tema de ego, sino también a un tema a externalizarlo, ¿no? La clave de esto es que creo que Angélica y Gonzalo le dijeron algo muy, muy clave, que es estar al servicio, ¿sí? Entonces, crecer no necesariamente es para uno, tú creces también cuando lideras a otro, y creo que ahí está la clave. Eh, una de mis características desde muy chico fue la autodidaxia. Eso me obligaba a ser curioso, de alguna manera, y me obligaba a intentar siempre buscar la forma de salirnos de la zona de confort. Hay una frase que a mí me encanta, se la estoy escribiendo acá por el chat, eh, de Naval Ravikant, de un libro que se llama El Almanaque de Naval Ravikant, donde él dice: la única prueba real de la inteligencia es si consigues lo que quieres de la vida. Y Angélica lo dijo hace un ratico muy, muy preciso, ¿no? La capacidad de actuar. Eso para Naval Ravikant le llama la agencia, ¿sí? Actuar ante la oportunidad y ante las cosas que queremos hacer. Pero ya volviendo a la pregunta en concreto, creo que desarrollar gente es la clave de un óptimo liderazgo. Tú entiendes que al final del día, eh, si estás en el mundo corporativo como yo, sabrás que en algún momento de la historia no vas a estar más ahí, ¿sí? En algún momento, por decisiones propias o por decisiones de la compañía, en algún momento te van a decir chao, o en algún momento dice voy por otro camino. Y creo que dejar ese legado, no solamente con lo que hiciste a nivel de capadura, sino también como tú ayudaste a formar al equipo y lo direccionaste, eh, es esa comprensión de lo que te hace ver que al final del día no es solo por un tema de ego, sino un tema general, un tema de dar sin esperar nada a cambio. Y creo que esa fue la clave más importante que me logró hacer entender ese pedacito a nivel de liderazgo. Ya, creo que ahí con lo que nos mencionas explica muy bien el sello humano que muchas personas destacan también en tu liderazgo. Así que gracias por compartirlo, y aquí me voy con la pregunta macro. ¿Qué hace que esa influencia finalmente se traduzca en personas que crecen, actúan y se convierten también en líderes? Hablaste de habilidades blandas, hablaste de ser curioso, estar al servicio, salir de la zona de confort, dejar un legado. Pero entonces, ¿qué hace que todo eso se convierta, nos ayude también a influenciar para que esas personas se conviertan en líderes? Sí, creo que hay un modelo muy, muy fuerte, creo que fue también un catapultador en mi experiencia, el modelo PAI, no sé si lo han escuchado, es performance, imagen y exposición. Creo que
por mi experiencia en lo que hago y lo que soy, que es básicamente operaciones de suministro, logística, la parte de performance es sumamente importante. Es decir, en un área como esta, al ser tan dinámica, tan movida en el día a día y demás, la orientación al resultado es muy fuerte. Pero la imagen de cómo actúas ante situaciones críticas en el día a día es lo que en cierto modo al final del día te deja expuesto en cómo tú eres capaz de gestionar una situación. Yo llevo 16 años viviendo en Chile, migré con una nena de 1 año y medio y mi familia, mi esposa, a un país nuevo, como decimos vulgarmente en Colombia, con una mano adelante y otra atrás, a una situación nueva. En 2005 en Colombia tuvimos una situación de contingencia donde se nos incendió un centro de distribución de casi 42.000 posiciones de rack. Situaciones adversas, decisiones que tuvimos que tomar en el camino. A nivel operacional he participado en muchos proyectos de mejora continua. Y vuelvo a esto del país. De alguna manera el modelo te ayuda a salirte de la zona de confort y a buscar rutas de escape para una solución próxima. En ese mismo sentido, lo que yo busco a través de las personas que lidero es eso, ¿sí? Detectamos la oportunidad, pero en cierto modo les doy el empujoncito a la piscina para que se salgan de la zona de confort y planteen formas de ver las cosas de manera diferente, pero sobre todo con mi experiencia. Y no quiero que suene, como decía Gonzalo, egocéntrico, pero la experiencia de alguna manera en el camino te va dando ese timing y ese, mira, yo ya lo viví, por aquí puede ser la ruta, pero ¿qué opinas tú? Y es la forma que me ha funcionado, es la forma que he podido dejar gerentes formados en el camino en estos últimos 20 años. Y lo más importante es quien está decidido a aceptar ese desafío, ¿no? Porque también hay que decirlo, hay gente que no, quizás sus intereses no van por ahí, pero cuando lo demuestran y quieren ver qué es lo que quieren hacer, es como, vamos, esta es y tiene todas las capacidades y lo vamos puliendo en el camino, ¿no? Jessy, te hago una pregunta. Sí. Porque, claro, es importante, lo que dices está genial, pero creo que también a veces hay como una barrera. Cuando llega este momento, la influencia empieza a crecer, empieza a desarrollarse, a transformarse, pero qué importante es cuando empezamos a traspasar todo lo que sabemos para que otras personas también sigan creciendo. Y a veces, no estoy diciendo que es como algo general, pero tal vez, por ejemplo, si estás en un cargo corporativo y ves que alguien tiene mucho potencial, tal vez esa persona que está ahí también se llene de miedo y diga, bueno, pero si de pronto yo ayudo mucho a esta persona, puede que en algún momento quiera quedarse con mi cargo. Sí, No sé cómo has sorteado esta parte. ese es un factor relevante y creo que en algún minuto del tiempo lo leía en un artículo que ahora mismo no recuerdo, pero en la década de los 90, finales de los 80, yo también te diría que principio de los 2000, por ahí por esa zona, existían obviamente a nivel organizacional, en posiciones jerárquicas, rangos de gerentes donde por su edad y por su formación obviamente estaban entre los 55 y 65 años y claramente existía eso que tú dices, ¿no? El miedo de contratar a alguien más experto que yo, porque, como decimos en el buen colombiano, esta persona llega, nos hace el cajón y bueno, yo después me quedo viendo un chispero. No es tan así. Yo te puedo decir que hoy en día esa perspectiva cambió mucho y cambió sobre todo porque a nivel de equipos se ve como cuando tú vas en el remo, ¿no? Van todos remando en la misma dirección, más allá de que tú seas el líder. Y yo, de hecho, en mi caso, en muy personal, el tema jerárquico organizacional, yo suelo invertirlo. De hecho, mi frase es, yo no
ustedes no trabajan para mí, yo trabajo para ustedes. Necesita ayuda, yo te desarrollo, te potencio, tienes algún problema, yo te ayudo a entender cómo lo solucionamos. Entonces, quizá ese paradigma que tú mencionas cambió en estos últimos 10, 15 años, te podría decir, donde hoy en día se entiende que a nivel organizacional es mucho más transversal ese empuje en equipo que una guía a través de un solo líder para lograr un objetivo en común. Y sobre todo con estas nuevas generaciones que ya nacen con la tablet en la mano prácticamente, son más rápidos a nivel, digamos, en aprendizaje y demás. Entonces, las organizaciones ya se están preparando, están preparadas para ese tipo de cosas y ese paradigma cambió. Entonces, en cierto modo, creo que los líderes no deberían tener, digamos, ningún temor a eso. Por el contrario, creo que es un arma muy potente tener a alguien inclusive mucho más experto que yo. De hecho, cuando yo intento buscar a alguien en mi equipo, lo hago es pensando que sea mucho más hábil en ciertas cosas que yo desconozco. Complemento. Exactamente, así aprendemos todos, exactamente. Bueno, y creo que esa es una herramienta importante para que tengamos en cuenta y quisiera ahí como llevarla un poquito más a darles un ejemplo que también sea como bien literal. Hay una serie que se llama New Amsterdam, no sé si la han visto. El director de la serie, él siempre dice, cada vez se mueve por todo el hospital, ¿no? No es como el típico director que está ahí sentado en el escritorio, sino que se mueve por todos los recovecos del hospital y hasta los aseadores, a quien sea que se le acerca, le dice, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces creo que es una buena herramienta también para empezar a hacer que nuestra influencia de alguna manera se mueva y empiece a transformar para que también los otros se conviertan en líderes. Y no estamos hablando como de liderar, que se conviertan en líderes corporativos, no. Yo creo que el liderazgo es importante hasta con nuestro propio autoconocimiento, llevando a otra persona que se conozca a sí misma también. O sea, como ver el liderazgo transversal en toda la parte profesional y la parte personal. Sí, Así que, y para cerrar ese pedacito que tú decías, también creo que el tema de los valores es sumamente importante es como todo en casa, ¿no? Los hijos se crían con el ejemplo de uno, exactamente funciona en la organización. Y por eso también hay una frase de Jan que me encanta, es, no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Que creo que al final del día encaja no solo para la crianza de los hijos, sino también para cómo transmitir a un equipo organizacional ese tipo de cosas en las que tú influencias. bueno, te agradezco mucho esta intervención. Creo que las Gracias. 3 intervenciones han sido súper valiosas y hemos podido tener allí un montón de herramientas. Ahí los invito bueno, y hago aquí también un paréntesis, si tienen alguna pregunta puntual y se la quieren hacer como alguno de los panelistas, coloquen ahí, no sé, Angélica, Gonzalo, Yesid, colocan 2 puntos y pueden colocar la pregunta que quieren para hacerlas al final. Y bueno, para ir avanzando, está tan entretenido todo que se nos acaba el tiempo porque tenemos media hora más y todavía falta varias cosas por conversar. Quiero invitarlos a nuestros 3 panelistas, a Angélica, Gonzalo y Yesid, a llegar a este momento que es el momento detrás de la influencia, donde vamos a tener una conversación más espontánea, igual de inspiradora, pero donde vamos a conocer también a la persona que hay detrás del expertise y de todas estas historias y también obviamente donde nos van a ir dejando herramientas para que podamos ahí conversar. Aquí quiero hacer un disclaimer y pedirles a nuestros panelistas que seamos así súper escuetos en el momento de contestar. Y bueno, voy a ir diciendo la pregunta, empezando por Angélica, va a llevar el mismo orden, Angélica, Gonzalo, Yesid, para que vayan respondiendo una a una con respuestas breves. Lo primero que venga a su mente, porque eso es lo que realmente sale del corazón, lo más auténtico, y aquí entonces rompemos un poquito la formalidad. Así que, Angélica, ¿estás por allí? Acá estoy.
Vale, súper. Gonzalo, Jessy, los veo a los tres. Entonces vamos con la primera pregunta. Ángel, ¿qué historia marcó tu vida profesional? La historia que marcó mi vida profesional fue la de mi jefa de práctica. Esa historia me marcó. Conocer cuáles fueron sus motivaciones para llegar a ser la profesional que era, fue lo que a mí me marcó. Ok. Me dijiste escueta, así que supongo que es solo eso. Sí, porque, claro, para tener en cuenta que siempre hubo una persona que nos marcó, eso es importante, ¿no? Como que siempre es importante y de hecho lo vemos mucho también en Impacto Líderes, cuando vamos y tenemos estas conversaciones con los niños, queremos ser esa persona que también marque su vida, entonces por eso, ¿qué historia marcó tu vida profesional? Así que gracias, Ángel. Gonzalo. Sí, es difícil decidirse por una, así que en realidad como es más bien una colección de distintas personas a las cuales a través de los clubes se han transformado en personas lectoras. Hay una persona en particular, la Trini, que llegó una primera vez a un taller, ella nada, que jamás había leído un libro, no le interesaba, y en 3 meses se compró una Kindle, estaba leyendo 3 libros al mes y se había vuelto adicta. Y eso a mí me dio como una energía y me dio un subidón de propósito que después realmente lo estuve buscando siempre que pude. Eso me marcó muchísimo a nivel de propósito. Genial, muchas gracias. Qué lindas historias van surgiendo allí. Y Yesid, ¿qué historia marca tu vida profesional? Yo creo que, como dice Gonzalo, hay varias. Al final del día, digamos, en mi experiencia corporativa, puedo decir que hubo muchas situaciones que me colocaron con alto nivel de estrés. Lo que mencionaba hace un minuto, la experiencia de un incendio en bodega. En Colombia, cuando hubo situaciones coyunturales a nivel gobierno con Venezuela y Colombia, donde no podíamos exportar digamos, fluidamente al mercado de Venezuela, proyectos que tuve que apoyar al negocio a implementar, corriendo con tiempo. Entonces, todo se resume en que al final del día no solo era performance, sino también esa, como dijo Angélica al inicio, esa resiliencia que te permitía tener la agencia o la acción para hacer las cosas de manera muy efectiva, que al final del día lo que te da esto con el tiempo es una mayor capacidad, una facilidad para tomar decisiones mucho más pragmáticas con base en la experiencia. Bueno, yo creo que ahí Yesid nos respondió también la segunda pregunta, que es, ¿qué aprendiste de esa historia que todavía guía tus decisiones? Entonces, esa capacidad para tomar decisiones todavía es lo que aprendiste de esa historia. Sí. Y perdón ahí que le quite el pase a Gonzalo y a Angélica. Yo creo que ahí también, saliendo un poquito de mi experiencia corporativa con mi experiencia un poquito personal, que tiene que ver con esa segunda pata que tú mencionaste en mi introducción en biografía, es el foco en la educación financiera, ¿no? Creo que pandemia le dio mucha lección a muchas personas y en ese caso me incluyo a mí. He sido muy bueno con los números toda la vida. Tenía a cargo presupuestos organizacionales y lo hacía perfectamente con la organización, pero lo curioso del caso es que no lo hacía conmigo, ni con mi casa, ni con el presupuesto de mi hogar. Esas malas decisiones me llevaron a tener una quiebra en ese año de pandemia y que fue al final del día el aprendizaje que hoy en día tengo, ¿no? Que en mi otra arista no corporativa es lo que intento hacer, es enseñarle a la gente esta parte que muy pocos conocen y que por disciplina, por dopamina, como quiera llamarlo, por la recompensa inmediata, dejan de lado, y es la educación financiera que estoy seguro, y los números lo avalan, el 90-85% de la gente no comprende qué es la educación financiera.
Entonces, a esa Genial. pregunta creo que va por ahí, ¿no? Y Angélica, de la historia que nos contabas, que de esa historia todavía, ¿cuál fue ese aprendizaje que sigue guiando tus decisiones? Del titular que les di, más que de la historia, que les comenté que era mi jefa de práctica, yo veo que acá hay hartos extranjeros que están desde afuera y extranjeros que viven en Chile. Mi jefa de práctica tenía 3, 4 años más que yo, no es que sea muy mayor, al contrario. Sin embargo, ella estudió secretariado en regiones, en Temuco, y mientras trabajaba, sacó su título de pregrado en régimen diurno, o sea, ella no asistía a clases, pero iba a dar sus ramos, y se dio cuenta que en su trabajo no le iban a pagar, una vez que ella se tituló, lo que correspondía al valor que ya tenía tener una formación mayor. Y por lo tanto, y ahí viene el aprendizaje, ella tomó la decisión de salir de su zona de confort, de salir de la casa de sus papás, porque seguía siendo muy joven cuando terminó de estudiar, y venirse a Santiago. Y siento que eso que aprendí, que tiene que ver con que tu desarrollo, tus convicciones y también el valor parte por cómo tú te miras y cómo tú además crees en lo que eres capaz. Ese es quizás un aprendizaje que sigo teniendo hasta el día de hoy. Gracias, Ángel. Y Gonzalo, ¿qué nos dices tú de ese aprendizaje que aún guía tus decisiones? Sí, estaba pensando, me encantó también cómo terminó Yesid sobre este porcentaje de la población que no sabe lo que es la educación financiera. Estas historias de las personas con quien yo me he vinculado a partir de clubes de lectura y talleres, me han ido reafirmando y hecho aprender muchísimo sobre la necesidad real que existe por mejorar nuestros índices de comprensión lectora y de lectura en general. A mí, durante mucho tiempo, yo luché con el síndrome de impostor, y por eso me encantó la pregunta que me hicieron en el chat sobre el síndrome de impostor, porque yo viniendo de historia, ¿cierto?, a entrar a un ámbito de emprendimiento y decía, ¿qué tengo que hacer yo acá? O sea, ¿qué le importa a esta gente leer libros si solo quieren plata? O sea, yo tenía un prejuicio, obvio, como todas personas, y también veía como los demás tenían prejuicios sobre mí. De eso se trata madurar, ¿no? Entonces, lanzarme de todas formas y aprender de estas historias, me di cuenta de lo importante que es para la gente sí sentir que tienen esa habilidad, de sí sentirse que pueden cultivar su mente, y de que los profesionales más exitosos que he conocido en mi vida son grandísimos, grandísimos lectores. Hoy en día, más de la mitad de la población en Chile, solo puedo hablar de estos datos, no comprende bien lo que lee. Es una realidad muy cruel y que delimita profundamente la movilidad social y el éxito a largo plazo de las personas. Entonces, conocer las historias de la cárcel, conocer las historias de estos profesionales jóvenes que empiezan a leer y luego se motivan, me ha hecho aprender y todavía guía mis decisiones de que eso que estoy haciendo es lo correcto. Entonces, me mantiene en mi camino, encauzado. Ok, muchas gracias. Bueno, y para las preguntas que siguen, les voy a pedir que lo hagan así como en una palabra, lo que más lo puedan condensar en una palabra, y nos vamos a este ping-pong. Entonces, vuelvo con Yesid. Yesid, en una palabra o en una frase así corta, ¿qué habilidad humana cambia más tu manera de liderar, comunicar o relacionarte con otros? Escuchar activamente al otro, ¿sí? Muchas veces, como decía Gonzalo, uno tiene que dejar el ego de lado y entender cuál es la necesidad de la otra persona. Escuchar activamente. Ángel. La capacidad de hacer sentir parte, de acoger y de llevar a las personas a que cumplamos un objetivo, pero haciéndose sentir parte de ese objetivo. Gonzalo. Y de mi parte, conectando un poco las dos, es hacer sentir parte a las personas, ¿cierto? Pero escuchar activamente y ser capaz de conectar las ideas de otras personas entre ellos. No solamente las mías, sino poder hacer dialogar a otras personas. Genial. Sigamos. También así en una frase, una palabra, si pudieras volver atrás, ¿qué dejarías de hacer para empezar a influir mucho antes?
Yesid. Creo que lo dijo Angélica al inicio. eh, ¿Qué le puedo aportar al mundo más que a mí mismo? Esa es la clave y creo que si ustedes se van a la biografía de los más exitosos, al final del día se traduce en eso. ¿Qué le aporto al mundo? Ángel. Yo dejaría de ser tan quizás energética para guiar o haber sido tan energética para guiar desde el principio y escuchar más Mm. para integrar. Escuchar para integrar. Y Gonzalo. Sí, me sumo a las dos palabras. También tiene que ver con dejaría de darle tanta importancia al ego y darme cuenta de que estoy al servicio de algo que es mayor que yo. Ay, qué linda escuchar todas estas respuestas y la verdad me encantaría yo creo que necesitaríamos un montón de tiempo más para ir ahondando Sí. más en ellas, pero bueno, por el momento es importante que las personas se vayan quedando con estas recomendaciones de ustedes. Yesid, ¿qué tipo de personas necesita hoy Latinoamérica? Hoy en día hay mucho confort en el tema de la gratificación inmediata. Y es necesario orientar a las personas en eso y hacerles ver que también empujarlas al riesgo y sacarlas de la zona de confort para hacer cosas diferentes es importante. Gracias. Angélica. Mira, me voy a poner en contexto mundialero, como hablaron en algún minuto de la cancha y etcétera. Yo creo que necesitamos personas más amables y más conciliadoras. Quizás volver a las raíces, y puede ser por esto mismo de que yo abrazo mucho la migración porque lo fui y me sentí siempre muy bien tratada. Eh, que nos distingamos por lo que somos, y los latinos siempre hemos sido acogedores, hemos sido personas alegres. Sin embargo, creo que necesitamos retomar la amabilidad y esta necesidad de ser más conciliadores. Gracias, Ángel. Gonzalo. Sí, y yendo en esa misma línea, también creo que se necesitan más personas puentes entre mundos. Creo que la vida moderna hiperespecializa demasiado las áreas de conocimiento y desarrollo y se necesitan personas que sean capaces de transitar de manera fluida entre las humanidades, los negocios, el emprendimiento, lo privado, lo público. Personas puentes. Gracias. Y vamos con la última pregunta. Yesid, ¿qué legado te gustaría dejar en las personas con las que trabajas? Sí, esa palabra me la dijo alguna vez un jefe que tuve por allá en 2015, siempre hay que dejar un legado, él decía, ¿no? Con el tiempo lo entendí, al final del día no es, y sacando un poquito el tema del ego, porque creo que estos últimos años me ha enseñado la vida que hay que dejarlo de lado o domarlo. No es dejar el legado en lo que hice a nivel capadura, sino cómo yo logré influenciar a X o esta persona, ¿sí? ¿Qué ayuda le pude dar para que fuese mejor en algo que él necesitaba? Entonces, creo que al final del día es eso, ¿no? Cómo yo ayudo a la persona a mejorar algo, a mejorar ese 1% que se pide, como lo dice James Clear en Hábitos Atómicos. Gracias. Angélica. Bueno, primero que me recuerden con buena energía, o sea, que si piensan en mí, piensen bonito, pero respecto de ellos mismos y de ellas mismas, que crean, que puedan crecer. De hecho, en los 23 años que estuve en el mundo corporativo, estuve 7 años en un lugar y 6 años en un lugar, fueron los tiempos más largos, y vi crecer profesionalmente a mucha gente y moverse a otros lugares, y hoy día tengo tengo ese beneficio de mirar que todos ellos están en posiciones de liderazgo hoy día.
no todos aspiran a ser líderes, y está perfecto, pero quienes aspiran o quisieran, sepan que tienen las competencias o que las pueden desarrollar. Eso, que crean en sí mismos. Genial. Gracias, Ángel. ¿Y Gonzalo? Bueno, de mi parte, bueno, siempre el fomento y el legado, igual es una palabra fuerte la del legado, pero el aprendizaje continuo, ¿no? Somos red, somos micelio, entonces eso también implica la humildad de reconocer que no es tu mano la única que interviene en el proceso creativo. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres porque creo que, uy, o sea, han sido muchos aprendizajes que nos han entregado, que nacen de historias reales, que nacen de aciertos, de errores, de decisiones, de desafíos que marcaron sus vidas y también cosas que han podido observar ustedes acompañando a tantas personas desde el propósito. Así que descubrir qué tienen en común todas estas personas y ustedes mismos en esta capacidad de fortalecer y crear influencia es muy valioso. Así que muchísimas gracias. Invito a que el público tenga un momento para mirar su historia. Al comenzar esta mañana les hice 2 preguntas. La primera fue esta: ¿cuántos creen que tienen una historia que vale la pena contar? Y la segunda fue: ¿cuántos creen que esa historia podría cambiar la vida de otra persona? Así que espero que las votaciones, y si alguien en este momento cambió su respuesta, los invito a que igual participen allí y digan si cambió su respuesta con la perspectiva nueva que les han entregado nuestros panelistas. Y ojalá esa segunda respuesta ya sea diferente, porque si algo descubrimos juntos es que la influencia no nace solamente de una historia, sino de esa persona que decide darle un nuevo significado a la suya y que decide también que se da cuenta, mirándose de manera diferente, que puede impactar la vida de otras personas. Aquí quisiera, bueno, ya darles las gracias a ustedes por haber participado y invitar a alguien del equipo de impacto a que nos pudieran dar alguna pregunta que esté allí como en el chat. Y quisiera preguntarles a Gonzalo, a Yesid y a Angélica, si yo sé que no vamos a tener tiempo para leer todas las preguntas en este momento del público, pero me gustaría saber si les hacemos llegar las preguntas, de pronto las que tengamos ahí en el chat se las hacemos llegar, y si ustedes de pronto nos regalan un audio para podérselas enviar a la persona ya en un contexto durante esta semana. Ya, genial. Sí, obvio. No Vale. veo ninguna para mí, pero si hubiese, no tengo problema. Vale, genial. Y bueno, así que de pronto hay alguna, no sé si hay Paola o Nicole están por ahí que puedan leer una de las preguntas para ver si... bueno, den sus redes sociales para que las personas los puedan contactar también. Por aquí vi que le preguntan a Yesid cuál es tu red, cómo te contactan. Entonces, pueden buscarlos a los 3 por LinkedIn con tal cual sus nombres: Gonzalo Valdebenito, Angélica María Mowat, Yesid Correa Cano. Ahí Gonzalo compartió su LinkedIn, y si Ángel lo puedes compartir, y si Yesid también puede compartir el link. No veo como todos los comentarios, pero podemos ahí. Invito a alguien del equipo de Impacto. Hello. Chicas, ¿alguna está por ahí que quiera leer Sí. alguna pregunta? Vane, ya han ido contestando las Bueno. respuestas los propios panelistas. Bueno, genial. Sí, así que, bueno, a Caterina le vamos a pedir que vamos a mandar el link, porque nosotros también tenemos un grupo de networking, que es un chat de WhatsApp, entonces ahí podemos quedar todos en contacto y ahí vamos compartiendo también
todos nuestros links de LinkedIn para generar toda esta conexión maravillosa que se creó hoy día en este webinar. Así que yo creo que en honor al tiempo, Vane, sigamos con lo último, porque ya ahí Sí. nos quedan unos poquitos minutitos. Bueno, y ahí los invito también a conocer a Paola. Paola es una de las cofundadoras, junto con Nicole, de Impacto Líderes Latam. Y bueno, como dice Pau, se pueden inscribir en el grupo de WhatsApp y allí podemos mandar también las respuestas de si tienen alguna otra pregunta, igual la pueden hacer llegar por ahí o se la pueden hacer directamente a los panelistas por sus redes sociales. Y les agradezco mucho a Angélica, a Yesid y a Gonzalo por haber hecho parte de esta valiosa presentación, este valioso conversatorio. Muchísimas gracias de verdad por haber estado acá. Bueno, gracias a ustedes. Sí, un Bueno. honor y un privilegio. Muchísimas Así gracias. es. Un Gracias por la abrazo a los invitación. tres. Bueno, A ustedes, muchas Bueno. gracias. gracias a todos y que tengan un buen fin de. Igual. Y ahora invito a las personas que se han quedado con nosotros hasta el final. Bueno, queremos todavía hablarles de algo muy especial y decirles que todas las personas que nos han acompañado hasta el final, Gonzalo ha donado 2 invitaciones para participar en sus grupos de lectura. Una para el mes de agosto y otra para el mes de septiembre, ya sea acá en Santiago o en Viña. Y también hay una sesión de programación neurolingüística que esa está allí también para todas las personas que se quieran quedar con nosotros hasta el final y tenemos también un journal que nos gustaría compartirles. Así que ya cerrando, invito a Nicole para que nos pueda acompañar, porque hoy hemos recorrido un camino muy interesante y creo que en algunas ocasiones de este conversatorio les mencioné sobre la labor que hacíamos en Impacto Líderes Latam, el hecho de poder transformar la vida de otras personas, el hecho de que alguien en nuestra vida, yo les preguntaba a ellos qué historia había sido impactante o quién había impactado en algún momento de sus vidas, y siempre tenemos a alguien en la cabeza que fue esa persona que llegó en el momento justo para que viéramos la vida con otra perspectiva y con otros ojos, que llegó en el momento justo para que las acciones que tomáramos empezaran a transformar nuestra propia vida. Y aquí quiero invitar a Nicole para que nos cuenten cómo ella y Paola, que son amigas desde hace mucho tiempo, decidieron que sus propias historias no podían quedarse solo con ellas y querían empezar a construir un movimiento para que otros también empezaran a descubrir el poder de la suya. Y quisieron que ese movimiento fuera enfocado en transformar la vida de personas, pero desde que estaban en la adolescencia o la niñez. Así que, Nico, te invito a que nos acompañes y que nos cuentes qué viviste que te hizo crear Impacto junto a Paola. Hola, gracias, Vane, por la pregunta. Hola a todos y agradecer que sigan conectados. También agradecer a los panelistas que nos hicieron unas reflexiones que nos ayudan a seguir pensando y actuando. Y en respuesta, bueno, cuando nos juntamos con Paola para crear este proyecto, yo venía llegando de España, había hecho un máster y para mí esa experiencia fue transformadora. En ese momento, cuando yo llegué allá, yo lo primero que me pregunté fue, ¿por qué no lo hice antes? Ese viaje hizo darme cuenta que mi mayor límite lo ponía yo misma. El hecho de haber estado sola, salir de mi zona de confort y ver que mi sueño se podía hacer realidad, me hizo dar cuenta que los sueños se pueden cumplir y me hizo sentir muy valiente. Cuando llegué acá a Chile, lo único que quería era decirle a mis sobrinos, oigan, si ustedes lo que se propongan lo pueden lograr. Quería transmitir eso. Y cuando conversamos con Paola, Paola también tiene una historia que contar. Y nos dimos cuenta ambos que es más fácil creer en nuestras posibilidades cuando alguien que se parece a uno ya recorrió ese camino. Y así fue como nació Impacto Líderes Latam, que une a jóvenes con profesionales donde se comparten historias y lo que tratamos de hacer ver es que los sueños no son solo para unos pocos, sino para aquellos que se atreven.
Qué lindo, Pau. Nico. Cuéntanos, ¿qué fue lo más desafiante al comenzar este proyecto? Nos pasa algo muy parecido que a Gonzalo, y yo creo que es el tema del síndrome del impostor, en creer que nuestra idea era buena, de que iban a creer las personas en nosotros, creer en nosotras mismas, nos aparecían muchas dudas, y con el tiempo entendimos que muchas veces el mayor obstáculo éramos nosotras mismas, y cuando ya dimos el primer paso, y confiamos en nosotras, nos dimos cuenta que también la gente empezó a creer en nuestro proyecto. Qué lindo porque, claro, empezamos a ver, aquí hay algunas fotos que queremos compartirles de las visitas que hemos estado haciendo a colegios con Impacto Líderes Latam. Y todo empieza con, aquí están nuestros agentes de impacto y aquí también los adultos que estamos ahí en la foto o son profes o son agentes de impacto. Y es un proyecto muy lindo que está empezando a crecer. Y bueno, muchas personas pueden pensar, ay, sí, qué maravilloso que hay un proyecto así son muchísimas las personas que nos preguntan, pero a veces hay algo que nos gustaría abordar aquí también para ser muy transparentes y es que muchas personas a veces escuchan que cuando trabajamos con propósito, con impacto social, asumen que estos programas son gratuitos. Así que te quiero invitar a que puedas compartir con las personas porque en esta instancia de impacto, porque un programa que busca generar impacto social, en este momento es un programa de pago. Bueno, nosotras creemos firmemente que el impacto necesita ser sostenible. Todo lo que nosotros hacemos, acompañamiento, metodología, la formación, la preparación de nuestros relatores, el seguimiento a nuestros agentes, requieren de recursos, de personas y tiempo. Es por ello que nosotros diseñamos un modelo donde las personas que se unen a nosotros para formarse como gente hacen posible que este movimiento siga creciendo y logre llegar a más jóvenes. Entonces es la forma de todo lo que ingresa por lo que las personas que se quieren convertir en agentes de impacto, todo lo que ingresa por este pago que ellos hacen para ser parte de la comunidad y certificarse, es lo que sostiene entonces toda la labor de ir a los colegios, de tener todo el material didáctico y el material publicitario. Exacto. Bueno, y bueno, y las personas que ingresan a Impacto también no solamente van a los colegios, sino que con nosotros se certifican en diferentes áreas, storytelling, oratoria y liderazgo. De hecho, Yesid Correa es uno de nuestros relatores de liderazgo. Y la persona se certifica acá y tenemos dos aristas muy importantes. La primera es que vamos a los colegios a hacer las actividades y a entregar. Somos esa persona que hoy nosotros hubiésemos querido tener cuando éramos adolescentes, esa persona que nos hablara y nos dijera, miren, existe este abanico de posibilidades para que muchos de estos chicos no crean, a veces están en la adolescencia y andan así como los caballitos y se entiende porque también hay que analizar los contextos de vulnerabilidad en que viven, pero somos nosotros por medio de estas actividades que vamos a mostrarles todas las oportunidades que tiene el mundo y que sus aprendizajes, los aprendizajes que han obtenido con sus historias son importantes y que su historia cuenta para que ellos también influencien. Esa es una de las aristas. Y la otra es que Impacto está empezando a crecer y estamos formando comunidad. Y esta comunidad también es para que entre nosotros nos visibilicemos, para que hagamos redes de contacto, para que nos potenciemos, para que nos reunamos una vez al mes a hacer reuniones increíbles donde podamos aprender, donde podamos, quien esté en planes de convertirse en speaker, que dé sus charlas y poder nutrirnos entre nosotros mismos. Es comunidad y es labor social, eso es impacto. Y si alguien en este momento cree que tal vez no es suficiente para estar aquí, quiero decirles algo que yo misma he tenido que aprender, y es que la influencia no nace cuando simplemente
tienes historias, sino cuando dejas de minimizar la historia que ya tienes, cuando nos vemos a nosotros mismos con otros ojos, porque no son nuestras experiencias las que inspiran a otros, sino el significado que fuimos capaces de construir a partir de ellas. Así que, Nico, ¿qué pueden hacer en este momento las personas que quieran pertenecer a Impacto? Bueno, sí hay gente acá que se dio cuenta que tiene una historia para compartir y que esa historia puede convertirse en una herramienta para transformar vidas. A nosotros nos encantaría acompañarlo. Y lo que pueden hacer es escribir en el chat impactar, quiero impactar, y nuestro equipo, nuestra directora de vinculación las va a estar contactando durante la semana, enviando información y generando reuniones para ver qué podemos hacer y que se unan a nuestra comunidad. Bueno, y se pueden unir a la comunidad. Les vamos a compartir, creo que tenemos los emails de todos, ¿cierto, Pau? Porque les vamos a compartir un journal de regalo durante el transcurso de esta semana. Ahí Caterina les está enviando el link para que puedan ingresar al grupo de WhatsApp de networking. Y es un grupo en general donde están tanto los agentes de impacto como otras personas que están pensando también ser parte de nuestra comunidad. Y por allí, bueno, y vía email les podemos compartir el journal. Y aquí vamos a entregar los 3 regalitos que les habíamos dicho, y estos se van a entregar con las personas que más participaron dentro del chat. Aquí me entregan el resultado. Entonces, quien se lleva la entrada para agosto, estas entradas son presenciales. Entonces, quien se lleva la entrada para agosto, ya sea aquí en Santiago o en Viña del Mar, para el Club de Lectura Books Up de Gonzalo, es Bernardita Vera Díaz. Fue una de las participantes más comprometidas en la segunda mitad del webinar, haciendo preguntas que enriquecieron la conversación en cuanto a síndrome del impostor y hábitos de lectura, e interactuando con las respuestas. Y para el Club de Lectura Books Up, en septiembre, María Eliana Leoz, que fue la participante más constante durante todo el webinar, comentando, haciendo preguntas, felicitando a los panelistas y manteniéndose activa hasta el principio. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta ahora, hasta el final, y que espero que haya sido súper valioso para ustedes. Muchas gracias, un abrazo muy grande.